a invitar a nuestro amigo y compañero, el pastor Abel Castillo. Él tiene su tiempo, él nos va a llevar con el estudio de la palabra en esta tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz sábado a todos. Qué bueno que nos acompañan en estos momentos a través de este medio que es las redes sociales, Facebook y YouTube. En esta hora vamos a tener el momento de encontrarnos con Dios a través de su palabra y pues poder escuchar su voz que nos habla y nos dice algo muy importante. Pero antes de ir a abrir la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estás para hacer una oración con Dios. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de separar este espacio de tiempo para encontrarnos contigo en este nuevo sábado que ha comenzado. La semana, Señor, ya se fue y queremos, Señor, iniciarlo consagrando todo lo que somos delante de ti, cada uno de nosotros y nuestras familias. Por eso, Señor, en esta hora te queremos pedir que vengas a nuestro hogar y que puedas hablar, Señor, a nuestro corazón. Queremos escuchar tu voz. Por eso manifiéstate con poder en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a abrir la Biblia. En el libro de Marcos, en el capítulo 13, en el versículo número 28. Marcos 13, 28 dice de la siguiente manera: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo del Hombre, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Muy bien, hermanos, bajo esta idea de Marcos 13 nos muestra que el tiempo el cual enmarcaba Jesús era el tiempo del fin, bajo una pregunta que los discípulos le habían hecho. Y Jesús les respondió que todas las cosas que ya les había dicho de la higuera aprended. Cuando ella florece es porque el verano ya está cerca. Muchas cosas a lo largo de todo el mundo y de nuestra ciudad, de nuestro país, están pasando y pues nos hacen ver que la higuera está floreciendo. Y el día cuando Cristo ha de venir está más cerca que cuando creímos. Y Jesús, al finalizar estos pasajes en el verso 33, dijo: velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y ciertamente, no sabemos exactamente qué día es que Jesús viene, pero Él viene, Él lo prometió. Y Él desea que nosotros podamos estar velando y orando, para que cuando Él venga, podamos nosotros estar trabajando. Cuando Él se fue, en Mateo 28, versículo 18 en adelante, Mateo 28, vamos a abrir nuestra Biblia, Mateo 28, versículo 18 en adelante, dijo así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Velar y orar requiere también, hermanos, amigos que nos escuchan, estar ocupados. ¿En qué? En nuestros trabajos, en la casa, haciendo la limpieza, trabajando cada día, llevando el pan, el alimento.
Tal vez sí lo involucra. Pero lo que más Dios desea de nosotros es que, a pesar de todo, nosotros estemos llevando el Evangelio, haciendo discípulos, enseñándoles, bautizándolos, mostrándoles que la venida de Cristo está muy cerca y que Él vino a morir por nosotros. Debemos presentar a un Cristo crucificado, que murió, que resucitó y que está pronto en venir. Eso es lo que debiera arder en nuestro corazón. Una pregunta en estos momentos: este deseo de Jesús de compartir el Evangelio haciendo discípulos, ¿es un fuego que arde en tu corazón? Si la respuesta es sí, es porque estás sintiendo la influencia del Santo Espíritu en tu corazón. Pero si es que no, entonces debes preocuparte. Jesús dijo más adelante que para poder compartir las buenas nuevas del Evangelio y hacer discípulos necesitaríamos de algo muy especial. Ese algo, según sus palabras en Hechos 1:8, es la promesa especial que Jesús hizo a sus discípulos también en San Juan, ¿verdad? En San Juan del 13 al 16 habla mucho acerca de Él, pero sin eso de San Juan 13 al 16 lo habla incluso antes de su muerte. Pero después que Él revivió y estaba a punto de ascender al cielo, Él les dijo lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis entonces testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En estos tiempos finales, cuánto más Dios desea derramar su Santo Espíritu sobre cada uno de sus seguidores. El deseo de Dios es que ellos compartan las buenas nuevas de un Salvador, que tengan el poder de ser testigos, ¿verdad?, en su propia casa, en Jerusalén, en Judea, con sus vecinos, en Samaria, en la ciudad en la que vives, y hasta lo último de la tierra. Que incluso tu influencia alcance hasta los confines que tú no te imaginas. Pero esa influencia no es otra cosa más que la comunión íntima que cada seguidor de Dios tiene con el Espíritu Santo. Y hermanos, como discípulos de Cristo, prontos a heredar la tierra nueva, necesitamos pedir el Espíritu Santo con mucho fervor. De hecho, la mayor necesidad de la iglesia es la de un revivimiento y una reforma de la verdadera piedad. Y más adelante dice algo muy interesante. Fíjense, hermanos, que Jesús dijo todas estas cosas, ¿verdad? Y Él les dijo que iba a venir el Consolador, y lo que ellos hicieron después es que, dice, y habiendo dicho estas cosas, en el versículo 9 de Hechos 1, dice: viéndolo, ellos fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, cuando Jesús se fue, ¿qué es lo que ellos hicieron? Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un sábado, y cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaba Pedro, Jacobo y todos los demás discípulos. Lo que ellos hicieron es subir al aposento alto. ¿Sabes qué hicieron en ese aposento alto? No hicieron otra cosa más que recordar las enseñanzas de Cristo, porque según sus palabras, ¿verdad?, dice en Mateo 11, Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces lo que ellos hicieron fue recordar la vida de Cristo,
recordar sus enseñanzas. Y una de las mejores enseñanzas que Jesús hizo para poder recibir el Espíritu Santo, la podemos encontrar en la misma palabra en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 35. Y ellos se preguntaban, los discípulos, ¿de dónde Jesús tomaba tanto poder para vivir la vida que Él vivía? Como Él dijo, aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. El carácter para los discípulos que Jesús tenía era el fin que ellos buscaban, vivir la vida como Jesús la vivía, enseñando, pero enseñando no con palabras, enseñando a través de su vida, de cómo respondían a las circunstancias, cómo enfrentaban los problemas, qué palabras hablaban, cómo trataban a las personas, cómo se acercaban a los demás, la manera como respondían incluso a las cosas más adversas de la vida. Y eso era bajo un carácter forjado. El carácter no se forja de cualquier manera. El carácter debe ser trabajado para poder llegar a ser lo que es. Si un carácter se descuida y se vive de cualquier manera, los resultados pues van a ser de cualquier manera. Pero si un carácter se forja a la luz de la vida de Jesús, ese carácter será muy parecido a la de Él. La hermana White, en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo 35 que estamos leyendo a lo largo, habla acerca de que el principio de la contemplación influye mucho en la vida de cada una de las personas. Lo que contemplamos nosotros día a día es lo que somos. A la medida que nosotros contemplamos a Jesús, día a día vamos siendo más parecidos a Él. Así que deberíamos preguntarnos en este instante, ¿qué es lo que contemplamos día a día? Porque lo que contemplamos y a lo que le damos mayor importancia es lo que realmente somos. Los discípulos contemplaban la vida de Jesús en aquel entonces. Y la vida de Jesús, según Marcos 1:35, dice de la siguiente manera. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy de mañana, eso quiere decir de madrugada, ¿verdad? Muy de mañana. ¿Hace cuánto no te levantas muy de mañana, doblas tus rodillas, buscas un espacio especial y entras en comunión con Dios para orar? Jesús lo hacía cada día. Antes que el sol saliera, Él buscaba un lugar especial para hacer oración. Y no solamente oraba, sino que Él hablaba con Dios a través de la oración. Pero Él también se dejaba impresionar por la voz de Dios, porque cada día tenía que enfrentar muchas cosas. ¿Y por qué de mañana? ¿Sabes? De mañana, levantándose muy de mañana. Y a lo largo de ellos yo he encontrado algo muy especial desde el capítulo número 5, o del Salmo 5, perdón. En el versículo, pues dice que la enseñanza de Jesús no era solamente porque sí lo hacía de mañana, sino porque ya había una premisa en la palabra de Dios que lo invitaba a ir muy de mañana a encontrarse con Dios. Salmo 5:3 dice: Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Jesús no solamente oraba, era un estudioso de la palabra de Dios. Él meditaba en la palabra de Dios. Él vivía la palabra de Dios, contemplaba la naturaleza como en la maleta, la única maleta que le dio Dios a Jesús, su Hijo, para venir a este mundo y enfrentarlo. Y pues en esa maleta solo puso 4 cosas. El libro, que es la Biblia. El primer libro. El segundo libro es la naturaleza. El tercer libro son las vicisitudes de la vida. Y el cuarto libro es el trabajo útil. Son los libros que Dios puso, ¿verdad? Así que la palabra de Dios para Jesús era algo muy especial, era algo muy importante día a día. Y él lo leía ahí, no solamente en ese salmo, más adelante, como hemos estado leyendo, ¿verdad? En el 55, en el Salmo 55,
versículo número 17 dice: en la tarde, al amanecer y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¡Wow! Y no solo este salmo, el Salmo 57, versículo número 8: me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos. Señor, cantaré a ti en las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia. ¿Y qué hacía Jesús en la mañana, muy temprano, al levantarse? Él cantaba a Dios, Él oraba, Él estudiaba la palabra de Dios, se llenaba de la presencia de Dios. Buscaba cada día tener la agenda divina en sus manos para saber qué hacer ese día, a dónde ir, cómo dejarse influir por el Espíritu Santo, y sentía las impresiones de Dios, veía el rostro de Dios cara a cara y podía escuchar su voz claramente. El Salmo 63 dice: Dios mío, eres tú, versículo 1, de madrugada te buscaré. Versículo 2, para ver tu poder y para ver tu gloria. Versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. ¡Wow! ¡Qué increíble! Jesús aprendía acerca de eso. Pero ¿sabes? No solamente Jesús se levantaba de mañana, sino también, vamos a ver qué dice Lucas 6. Lucas 6, versículo 12, dice de la siguiente manera: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando. ¡Wow! Jesús no solamente oraba de mañana, Él también oraba de tarde, de mediodía y también en la noche. No sé si en algún momento de tu vida te has despertado a las 2, 3 de la mañana y se te va el sueño. Y bueno, te preguntas por qué no puedes dormir. Tal vez porque pienses que tienes insomnio o porque hay algo que te está preocupando. No lo sé. Pero no sé si has puesto en tu mente la idea de que tal vez Dios te está llamando a orar. Y yo creo que es así. Porque si Jesús pasó la noche orando, en la noche aún tú quieres enseñarnos cosas. Dios quiere enseñarte cosas a ti. Mira, porque en el mismo Salmo 63, versículo 6, dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Aún en la noche Dios quiere hablarte, Dios quiere enseñarte. Mira, el salmos anteriores, Salmo 16, versículo 7: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches le enseña mi conciencia. En el Salmo 17, versículo 3: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada malo hallaste. He resuelto que mi boca no cometa delito. Dios, en este tiempo donde la higuera está floreciendo, desea que tú recibas el Santo Espíritu. Pero el Santo Espíritu no viene sino tras la oración, porque el revivimiento que tanto deseamos, que solo lo puede producir el Santo Espíritu, no viene de otra manera sino tras la oración. Y no es una oración de solamente arrodillarte y un minuto orar, sino de orar fervientemente, como la hermana White menciona, constantemente, eficazmente, como Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración donde tu mente se conecta con la mente del Creador, donde te aproximas a Dios para alabarlo, no solo para pedirle, sino para agradecerle, para conocer su voluntad, para saber qué Él espera de ti. Esa oración que despierta las ansias de tu corazón, esa oración que te conecta con el alto y sublime, como lo hacía Jesús muy de mañana e incluso de tarde. ¿Sabes por qué? Porque el Salmo 55, 17 dice: de tarde, de mañana y de mediodía
oraré y clamaré a ti. Esa oración es la que Jesús hacía. ¿Y por qué de mañana? Porque el día laboral comienza de mañana, de madrugada. Pero el día comienza para nosotros, los adventistas que estudiamos la Biblia, comienza al caer el sol. Por eso es tan importante que tengas un culto de mañana antes de comenzar tus actividades laborales y cuando comienza tu día al caer el sol, para dar gracias por el día que terminó y para agradecer por el nuevo día que comienza. Y así tú empezarás comenzando venciendo en el nombre de Dios. Orar, estudiar la Biblia, cantar, no tiene sentido si no te consagras a Dios para ser discípulos, para que recibas el Santo Espíritu y seas testigo en donde quiera tú estés, empezando por tu casa, por tus vecinos y a la comunidad. Este año 2020 es tu año. Es el año donde Dios quiere invitarte a consagrarte a Él como tal vez no lo has hecho antes. O como tal vez un día intentaste consagrarte a Él, pero desististe. El pastor Félix Cortés en su libro Tú también puedes llegar, te invita a que experimentes la cuarta ley del éxito, que es, si fracasaste, inténtalo una vez más. Dios está hablando a tu corazón y al de tu familia, para que juntos y de manera personal ustedes se consagren en estos tiempos, que puedan escuchar el consejo de Jesús, que cuando la higuera está floreciendo es cuando más debemos velar y orar, porque el enemigo no está jugando. Él quiere destruirnos y cual león rugiente está buscando a quien devorar. Por eso Pedro también aconseja lo mismo en las palabras de Jesús: velad y orad, porque vuestro adversario el diablo cual león rugiente anda buscando a quien devorar. Y para ello, en estos momentos yo te invito a que si quieres vivir una vida de oración más poderosa, pues tomes este libro cada mañana, te consagres a Dios a través de la oración. Si tú orabas antes 5 minutos, ¿por qué no intentas orar más minutos? Y deja que Dios te vaya a impresionar. Al momento de leer tu Biblia, si hay algo que te impresiona en ella, detente, haz oración a Dios y que te ilumine el Santo Espíritu que inspiró este libro para que puedas conocer más a fondo su voluntad, y te va a ir impresionando que leas tu matinal cada día y que encuentres en él las bendiciones que Dios tiene para ti, que tomes tu lección de escuela sabática y también la puedas leer. Y no solamente eso, que tomes el espíritu de profecía. Y cuanto más ahora puedas meditar en el conflicto de los siglos para que tú puedas tener seguridad y puedas tener paz. Y si quisieras tú conocer un poco más acerca de la oración genuina, esa oración de la cual tal vez no solamente tuvieras que hablar, sino también experimentar, te invito a que leas este libro. Si mi pueblo orara, del pastor Randy Maswell, y que entres en un proceso tal vez de purificación de 40 días como Jesús en el desierto para enfrentar las tentaciones, y vuelvas a leer intimidad con Dios, comunión y santidad, para que puedas enriquecerte espiritualmente. Porque la invitación de Dios, según el camino a Cristo, es que te consagres a Él cada mañana, que hagas esto tu primer trabajo y le digas al Señor: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Recuerda que este es un asunto diario. Dios quiere darte su agenda en tus manos, y por eso Él te invita a que Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, sea una realidad en tu vida, para que todo lo que tú necesites venga por añadidura, bajo un trabajo esmerado de buscar la voluntad de Dios y vivir cada día armonizando con su voluntad. Te hago una invitación
quisieras tú en esta tarde comprometerte con Dios y decirle: Señor, yo quiero que el Espíritu Santo venga a mi vida. Quiero conocer qué es ser tu discípulo verdaderamente. Quiero sentir que mi vida tiene un sentido profundo. Quiero sentirme como un instrumento útil y de poder en tus manos, como la invitación que tú me haces. Y quiero ser tu testigo. Pero en este nuevo año quiero consagrarme a ti como no lo he hecho. Y solamente quiero invitarte a algo: a que todas las mañanas, al igual que Jesús, te consagres a Él. ¿Sabes? Yo no creía esto, pero yo sé que Dios es real, y pruébalo así. Salmo no se equivoca: gustad y ved cuán bueno es Dios. Te sorprenderá si tú aceptas la invitación de buscarlo cada mañana. Ponte una hora en la que tú te vas a levantar y vas a buscar la presencia de Dios. Debe ser un horario específico donde nadie te pueda interrumpir, donde puedas tener una comunión especial con Él, un horario donde te puedas levantar antes que todos y poder entrar en una comunión de oración y de estudio de la Biblia. Yo un día le dije a Dios: Señor, si tú quieres que yo me levante, voy a poner mi alarma a las 6 de la mañana, solo para probar. Si tú quieres que renueve más mis esfuerzos, y mi alarma la voy a poner muy bajita para no escucharla, porque ya no la estoy escuchando, no la oigo. Pero la voy a poner bien bajita: pero si tú quieres que yo tenga un encuentro contigo, me vas a despertar. Y la puse bajita y me fui a dormir. Hasta eso me dormí tarde, porque en esa ocasión mi hijo estaba, se había dormido un poco tarde, y entonces él postergó su proceso de dormir para más tarde. Entonces nos dormimos casi a medianoche, mi esposa y yo. Y no van a creer, hermanos, pero a las 6 de la mañana en punto oí la alarma muy temprano, y yo estaba muy cansado y dije para mis adentros: ¿en serio tengo que levantarme? Pero como yo había hecho esa petición a Dios, me levanté. Y cuando vi que la alarma eran las 6 en punto, yo me arrodillé a orar y a llorar. Porque Dios quiere que nosotros, hermanos, nos levantemos temprano a buscar su presencia, a encontrarnos con Él, a consagrarnos más que antes y estar listos para su pronta venida. No solamente para consagrar nuestra vida, sino para ser testigos donde quiera que estemos y llevar las buenas nuevas de su Evangelio. Si tú no tienes el deseo en tu corazón, tal vez, o has intentado antes y no puedes hacerlo así, porque te gana el sueño, porque las actividades son muchas, yo te invito a que pruebes a Dios y que le digas: Señor, si tú quieres, pon en mí el deseo ardiente de levantarme temprano. Si tú quieres que yo te busque en oración, pon en mí el deseo de orar tan genuinamente para abrirte todo lo que soy y aprender más de ti. Y verás que Dios no te va a fallar. Por eso, si en esta hora tú decides en tu corazón hacer un compromiso de consagrarte a Dios cada mañana y hacer de esto tu primer trabajo, ahí donde estás, ábrele tu corazón a Dios, ponte de pie. Y si tu familia, al igual que tú, también desea hacer lo mismo, juntos, pónganse de pie. Y yo voy a hacer esta oración especial de consagración por ustedes. Vamos a orar. Señor, estos tiempos donde la higuera está floreciendo, donde vemos que el verano ya está cerca, y tú nos invitas a velar y orar, porque el enemigo está muy enojado y sabe que el tiempo está muy corto. Tú nos llamas a la oración. Tú nos llamas a consagrarnos a ti. Tú nos llamas a ser más genuinos para recibir el Espíritu Santo y poder ser tus testigos de poder, recibir el poder. Pero para poder recibir ese poder necesitamos entrar en una comunión especial contigo. Por eso en esta hora estamos abriendo nuestro corazón a ti, cada uno de nosotros y nuestras familias, para poder, Señor, recibir el Espíritu Santo y que tú pongas en nosotros el deseo, Señor, de buscarte cada mañana
en la hora que hemos establecido y poder, Señor, tener ese encuentro especial contigo. Y al terminar el día, junto con nuestra familia también, tener nuestro culto familiar de vespertino, para dar gracias por el día que está terminando y para agradecerte por el día nuevo que está comenzando. Y que cada viernes, Señor, al recibir tu sábado, como hoy, pueda ser un día especial donde nos preparemos a lo largo de toda la semana para poder estar en tu presencia y darte la bienvenida a nuestra vida y a nuestro hogar. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a ser mejores. Y en esta hora sabemos que la decisión que estamos tomando no va a ser echada en saco roto, sino que va a ir siendo cada vez mejor. Cada vez vamos a ir experimentando más tu poder. Por favor, Señor, bendice esta decisión que estamos tomando, y que de victoria en victoria tú nos vayas perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Queremos que nuestro carácter sea muy parecido a ti. Por eso aceptamos tu enseñanza de levantarte muy de mañana y buscar, Señor, la comunión con Dios. En el nombre de Jesús te pedimos esto.